Cuando se mandan las tropas, hay que conocer de antemano el terreno. Según las distancias, se planearán acciones directas o indirectas. Si desde antes se sabe qué tan fácil o difícil será recorrer un terreno, se podría decidir si marchar a pie o a caballo. Conociendo dónde es amplio o estrecho, se podrá calcular cuántos efectivos emplear. Saber dónde será la batalla permitirá decidir cuándo concentrar o dividir las tropas. Amigas, amigos, expertos en el arte de la guerra, bienvenidos a este su espacio, El Arte de la Guerra Podcast. Espacio diseñado para que ya sea en el coche, en la oficina, descansando, haciendo el quehacer, la tarea o lo que sea que te deje los oídos libres, podamos aprender juntos sobre el arte de la guerra. Amigos, pues agárrense un cafecito, un tecito, lo que gusten, una agüita, y vamos a analizar esta frase una vez más. Vamos a empezar con esto una vez. Dice, me interesa esta parte que dice, cuando se mandan las tropas, hay que conocer de antemano el terreno. Según las distancias, se planearán acciones directas o indirectas si desde antes sabemos qué tan fácil o difícil sería recorrer un terreno. Se podría marchar a pie o a caballo. Y pues yo digo que tiene sentido, ¿no? Y es muy básico para la administración. Hablando ya plenamente del contexto en el que se describe, que es la guerra, este general dice que si la distancia que van a recorrer las tropas es relativamente corta, pues los soldados pueden marchar a pie, ¿no? Sería incluso tonto mandar caballos que representan gastos en recursos, en comida, en mantenimiento, pues para una distancia que pues fácilmente las tropas podrían recorrer. Por el contrario, si el camino es difícil o es largo, pues es más lógico enviar caballos, ¿no? Amén de los costos extra, pues representaría salvaguardar otro tipo de recursos, como el recurso humano que podría ir muriendo sobre el camino en distancias largas, y pues, el tiempo que tardaría en llegar al campo de batalla, las tropas llegarían cansadas, diezmadas, y pues no tendrían ánimo para la guerra. Eso sería una derrota segura. Entonces, saber cómo estará el campo determina todo en la guerra. Y pues ya sabemos que la guerra no es solo un conflicto bélico, sino lo podemos extrapolar a diversos ámbitos de la vida. Les comento rápido, en el año de 1869, el ingeniero francés Charles Maynard dibujó un diagrama de la marcha de Napoleón y su ejército por Rusia. Pues hay que entender que el ejército de Napoleón pues era el ejército más grande y mejor preparado del mundo en ese entonces. Esa campaña todos sabemos cómo terminó, si no sabes te digo. Terminó muy mal para Napoleón. El diagrama muestra el camino de ida y vuelta que realizaron las tropas de Napoleón y la forma en la que éstas se iban diezmando por muertes a medida que avanzaban. Y lo más triste es que ni siquiera fueron muertes en el campo de batalla, fueron tropas que murieron en el camino por las condiciones del terreno, dejando para la posteridad una imagen de la importancia que es conocer los datos antes de embarcarse en cualquier campaña. En el podcast pasado hablábamos sobre las cosas que necesitamos analizar antes de lanzarnos a algún proyecto o campaña. Y uno de ellos mencionábamos que es el terreno. Hablábamos de los terrenos en el ámbito empresarial y el ámbito político como ejemplos, ¿no? El terreno en el ámbito empresarial comentábamos que bien lo podemos dividir en los contextos del macro y el microeconómico. El macroeconómico es importante analizar los factores de la economía nacional y la inflación, el Producto Interno Bruto, el nivel de empleo, etc. Pues vámonos de lleno. Vamos a ver cómo observar estos datos. Si bien la manera de observarlos no es otra más que estar pendiente de noticias nacionales, no hay de otra. Si acaso necesitas información más puntual, puedes consultar, por ejemplo, la página del INEGI. Esta página tiene una serie de bases de datos de información focalizada en materia socioeconómica. O sea, ahí puedes encontrar de todo, ¿eh? Hay datos desde el comercio local, el comercio exterior, el trabajo, la ocupación, o sea, qué tantas personas están laborando en el mercado laboral en ese año, en esa fecha. Pues hay educación dividida por edades y otras variantes, obviamente, sobre la densidad poblacional. El transporte, el turismo, por ejemplo, hay datos sobre el medio ambiente. Es una base de datos que en realidad me parece a mí bastante completa.
y eso nos permite tener una fotografía del contexto de un lugar específico o población, y pues con esto podremos fundamentar cualquier proyecto. Para otros datos, por ejemplo datos económicos, yo recomiendo buscar por ejemplo en la página del Banco Mundial. Esa tiene datos económicos de todos los países. La página del Banco de México tiene la medición y la proyección de la inflación, entre un largo etcétera de organizaciones que poseen información más especializada. En resumen, yo lo que podría decir es que googlear es la respuesta. Pues hay que googlear cada que necesitemos información focalizada. Si hablamos de otros factores, como los factores legales, los tecnológicos, los medioambientales, si eres patrón, yo creo que por lo menos tuviste ya que estar actualizado en la Ley Federal del Trabajo. El proceso del derecho laboral es imperante que estés al tiro con esto, y si eres trabajador también, aún más. Si es una campaña política, pues tendrías que estar pendiente de las actualizaciones del INE en materia de derecho electoral y los acuerdos que va publicando en el calendario electoral. Cada que se presentan elecciones, de hecho, sacan acuerdos acorde al contexto de este momento. O sea, toda campaña política tiene reglas nuevas. Entonces, si vamos a campaña, pues tendrías que estar muy actualizado y checando el calendario ahí del INE cada que resuelva alguna regla nueva. Y bueno, en el tema tecnológico, por ejemplo, les comparto, una vez me pidieron organizar una campaña digital en el marco de unas elecciones. Bueno, entonces sabía que mi trabajo era no solamente proponer la forma en la que se debía comunicar el mensaje, sino hacer una estrategia más integral. Entonces lo que hicimos fue buscar la manera de eficientar las comunicaciones y que la campaña digital y la presencial no fueran dos cosas aisladas, cosa que sucede muy frecuente en campañas políticas y más en las locales, que no hay organización por ningún lado de qué se está haciendo, tanto en lo físico, donde está el candidato, como en la campaña digital. Parece que fueran dos cosas completamente distintas. La intención es que fueran complementos. Por tanto, algo que nos importaba mucho saber era qué comunidades de la misma demarcación territorial tenían mayor o menor acceso a internet. Ahorita les digo por qué es importante saber eso. Pues recordemos que en una campaña lo más importante es comunicar el mensaje. Bueno, lo más importante es la votación, ¿no? Pero para la votación tienes que comunicar un mensaje de la manera más eficiente posible y a más personas en el menor número de tiempo, porque son campañas con tiempo limitado. Y pues obvio, con el menor gasto posible, porque pues, el recurso es limitado y encima, por ejemplo en México pues, hay topes de gastos de campaña. No puedes excederte de una cantidad determinada de dinero a gastar en campaña. Entonces, ¿qué fue lo que se analizó? Pues hay una página que les comparto que se llama es nperf.com. Esta página pertenece a una app que usuarios tienen instalada en sus smartphones y que con estas señales ayudan a medir la calidad del internet y los tipos de señal a los que se tiene acceso en determinada región. La página te muestra sobre el mapa de la población que escoges el alcance y la intensidad de las señales de internet desde la 2G hasta la 5G. Ahí pueden checar y vas a ver, o es una imagen, ¿no? Tal cual, y te muestra qué tanta densidad de red 4G, 2G, 5G. Bueno, 5G todavía no hay aquí. Pero te da una idea de pues cómo está el alcance y el manejo de internet en ciertas regiones, ¿no? Bueno, pues con esto puedes, lo que les digo, ayudarte a estimar la densidad poblacional que alcanzarías más fácil con una estrategia digital. Por otro lado, donde están tus poblaciones de interés, a lo mejor tienes poblaciones de interés que te interesa alcanzar, pero que no tienen tanta afluencia de internet, o sea, no tienen alcance de señales. Entonces, pues bueno, con esto de plano te enteras en qué áreas gastarías más en publicidad de internet, en publicidad digital, en qué áreas pues en realidad no alcanzaría con tu estrategia, por tanto debería buscarse otro tipo de estrategias para alcanzarlas. Por otra parte, para conocer los factores socioculturales, económicos, locales, el posicionamiento de la competencia, las cuotas del mercado, no hay otra forma efectiva que no sea hacer estudios de mercado. Ya sean estudios transversales, dentro de los cuales están las encuestas, por ejemplo, que todo el mundo conoce. Estoy seguro que por lo menos para alguna materia en la prepa, o de manera más formal, la mayoría de los que escuchan
ya han realizado alguna encuesta, ¿no? Los estudios de mercado correlacionales son otros, los focus group, son algunas de las herramientas que puedes utilizar para recoger información sobre algún tema en particular. O incluso para analizar qué es lo que está haciendo la competencia, puedes valerte de herramientas ya estructuradas, como por ejemplo el benchmarking. Bueno, hablando de las encuestas, hay que poner ojo y saber que lo más importante de la encuesta es hacerla correctamente. No es nada más hacer una encuesta a la y se va. Y para fines económicos hay que hacerla eficiente, de lo contrario lo que puedes obtener es información sesgada, información incorrecta, que te lleve a tomar malas decisiones o ejercicios que salgan demasiado caros. Entonces siempre es importante que la encuesta sea bien y que esté bien hecha, ¿no? De lo contrario, les digo, pueden pasar estas situaciones en las que, a pesar de haber obtenido información que tú creías que necesitabas, pues no era tal cual y te lleva a tomar decisiones erróneas. Entonces siempre es bueno tener cuidado, analizar el target antes de aplicar. Ocupas conocer las fórmulas matemáticas para hacerlo eficiente y que no te salga caro y que sea un error mínimo, y pues ocupas cuidar el contenido. Para cualquier otro caso, igual puedes llamar a tu mercadólogo de confianza. Llame ya. Bueno, yo soy de la idea de que es una completa negligencia gastar en recursos para comenzar una campaña de lo que sea si no tienes la información más completa posible. Siempre hay muchas personas que optan por su intuición. Me imagino que alguna vez he escuchado y no, yo sé cómo es esto. Error. Están esas que apelan a su experiencia. Están esas que presumen conocer bien el mercado, cuando en realidad pues, lo que tienen es un conocimiento solo de lo que está en su cosmovisión. O sea, hay gente que da opiniones del mundo en general cuando solamente conocen una pequeña parte de la gente con la que se mueven, ¿no? O sea, realmente las cosmovisiones son muy limitadas. O sea, una cosmovisión, para que entiendas, es esa fracción del mundo que tú ya conoces, cuando hay otras partes de la sociedad que en realidad no conoces, que ocupas conocer por medio de datos numéricos. Y bueno, es que es obvio que tanto el mercado como la sociedad son un algo que va evolucionando constantemente. Por tanto, los valores, los hábitos y las necesidades son cosas que cambian cada vez más rápido. Y por esto ya entendimos que siempre es necesario que, si quieres hacer un proyecto o una campaña efectiva y eficiente, captar información de manera periódica y continua es lo que debes hacer. Y de manera enfocada, cada vez que se pretende invertir en una acción donde la opinión social sea un factor de importancia. ¿Por qué? Porque de esta manera vas a lograr que el consumidor adquiera tus productos encima de otros. Es importante que tengan una buena opinión de ti. Si el consumidor no tiene una buena opinión de ti, no va a pasar nada. En cambio, cuando el consumidor tiene una buena opinión de ti, pues vas a conseguir que consuman tu restaurante. Es importante que tengan una opinión de ti para que pues contrate tus servicios profesionales. Es importante que tenga una buena opinión de ti para que te voten. Es importante que tengan una buena opinión de ti. Otra frase que me parece absolutamente relevante es la máxima de Mao Zedong, que es la persona que dictó la frase que nos tiene en este podcast el día de hoy. Dice: si desde antes se sabe qué tan fácil o difícil será recorrer un terreno, se podría decidir si marchar a pie o a caballo. Y creo que esto nos deja claro otra de las cosas que hacen importante conocer el terreno. Antes de hacer inversión alguna, ¿qué es la capacidad que te da para administrar mejor tus recursos? En toda opción que emprendas hay recursos humanos, financieros, energéticos, de tiempo, incluso de imagen, que intervienen en este proceso. Por lo que, como comandante de una encomienda, tienes una responsabilidad muy alta de lograr saldos positivos en el objetivo. Para esto, asegúrate de conocer todos los pormenores de aquello a lo que te embarcas, que tus objetivos sean los mismos que los de la administración financiera. Pues estos son: alcanzar las metas y objetivos financieros de la organización, maximizar los recursos económicos, evitar
riesgos financieros, aumentar las ganancias mediante reducciones de costos y disminuciones de gastos, y administrar conscientemente los dividendos de la empresa. Lo que quiero enfatizar aquí siempre es que los datos son la materia bruta más valiosa que existe en la actualidad. Quien sepa procesarla y convertirla en información puede sacarle mucho dividendo a esto. La información es la diferencia entre quienes buscan y quienes encuentran. La información es la que le da significado a las cosas. Y encontrar siempre más técnicas para conseguir información es lo que te va a hacer un verdadero experto en el arte de la guerra. Antes de continuar, quisiera asegurarme de lo verdaderamente importante que es la recolección de datos, contándoles unas anécdotas. Quisiera que lo comprendiéramos todos como es lo verdaderamente importante que es esto. Les cuento, en el año de 1960, durante la campaña presidencial de Kennedy versus Nixon, el equipo de campaña de Kennedy hizo algo peculiar. Es una encuesta muy sencilla. A través de llamadas telefónicas le hicieron a la gente una pregunta sencillita: ¿por quién va usted a votar esas elecciones? En inglés, obviamente, ¿no? Había 4 respuestas posibles que se podían responder con los números 1, 2, 3 y 4 del teléfono. Si la respuesta que se daba era a favor de Kennedy, que votaba a favor de Kennedy, se reproducía un audio en el que se le daban las gracias a la persona y el dato se clasificaba. Si se respondía que tenía duda, pero que simpatizaba un poco más por el candidato Kennedy, se reproducía un pequeño discurso orientado a influir y reforzar un poco más la intención del voto. Y el dato se clasificaba. Si las respuestas eran 3 o 4, que equivalían a favorecer al candidato contrario, la respuesta solo se clasificaba. Es una situación un tanto análoga y robotizada, pero que brindó una fotografía territorial de qué zonas del país eran necesarias reforzar, cuáles reafirmar y cuáles no merecían un esfuerzo energético. Y todos sabemos quién ganó esa elección. Kennedy fue el primer presidente de Estados Unidos nacido en el siglo XX, el primer presidente católico en ese país, rompió estereotipos. Otra anécdota más. En el año, me parece que 2018, fue cuando surgió un gran escándalo con el caso de Cambridge Analytica. No sé si lo habrán escuchado o recordarán algo de ello, donde sonó que Facebook habría vendido la información recabada en esta red social de más de 50 millones de usuarios estadounidenses a la empresa Cambridge Analytica. Esta database fue procesada algorítmicamente para la segmentación de la audiencia y asimismo predecir sus comportamientos electorales y asimismo tener las herramientas para saber de qué manera influir en su decisión electoral, coadyuvando para el triunfo electoral de Donald Trump en el 2016. Ojo aquí, no es necesario que le compres datos a Facebook. Tú puedes hacer tus propias bases de datos y actuar de manera más legítima. Ojo por dos, evidentemente no se trata de un tema únicamente electoral. La decisión del voto la puedes trasladar a una decisión de compra entre un producto u otro, entre ir a un restaurante o ir a otro restaurante. La clientela, los votantes, el público objetivo siempre está entre decisiones de una cosa, otra o entre varias. Y dependerá de cómo tú comuniques el mensaje que se decidan por uno u otro. Los datos sirven para predecir comportamientos y focalizar esfuerzos, así como para identificar perfiles, conocer a tu público objetivo y segmentar tu mensaje de la mejor manera. Actualmente vivimos en una sociedad hiperconectada, en la que estamos generando datos constantemente, y datos que digitalmente se generan 24/7. Desde un smartphone, las personas observan, denuncian, las personas opinan, militan, critican, venden, compran, se relacionan, investigan, se recrean, hacen una vida. Este instinto primitivo, por cierto, que nos lleva socialmente a compartir información, que aunque actualmente es preponderantemente digital, antiguamente se observaba a través de la tradición oral y de los conocimientos pasados de generación en generación, de los padres a los hijos, alrededor de la hoguera. Este instinto es el que nos ha permitido evolucionar como sociedad, el instinto de comunicar. La información está más presente que nunca,
y su importancia es mayor de la que se ha tenido en ningún momento. Cosas tan sencillas como un like o un follow generan importantes fuentes de información y retroalimentación para los analistas de datos. Reitero que la información es el recurso más valioso de la humanidad y da fidelidad a nuestra naturaleza de comunicar y manifestar que aquí estamos, que somos. Desde ahora, mi querido experto en el arte de la guerra, no emprendas nada sin primero haber obtenido aquellos datos que te digan si debes marchar a pie o a caballo. La información está más presente que nunca y su importancia es más.